Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta meditación de este día jueves 9 de julio. La iglesia celebra la memoria de los santos Agustín Saorrón, presbítero y compañeros mártires. La oración de este día dice así: Dios nuestro, que por la confesión de fe de los santos mártires Agustín Saorrón y compañeros, con admirable providencia fortaleciste a tu iglesia, concede que tu pueblo, fiel a la misión a él encomendada, goce de mayor libertad y dé testimonio de la verdad ante el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, del versículo 7 al 15, nos presenta la misión que los 12 van a tener ya con instrucciones dadas por parte de Jesús. Instrucciones bastante completas y bastante exigentes, como para darles a entender de que van a depender solamente de Dios, solamente de Jesús, de la misericordia y de la providencia absoluta de Dios. Deben empezar a comprender que tanto el mensaje que portan como el sustento de sus vidas dependen absolutamente del Señor. Dice el texto de Mateo: en aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esta ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor. Uno normalmente piensa que estas 2 ciudades son, como quien dice, el prototipo de la perdición, de la promiscuidad y del pecado. Sin embargo, Jesús nos asombra hoy con esta afirmación, que estas 2 ciudades van a ser tratadas con bastante suavidad en comparación con aquellas que se nieguen a aceptar el mensaje de Jesús. ¿Qué podríamos decir entonces de este mundo y de esta sociedad que sistemáticamente se rehúsa a recibir el mensaje de Cristo, que sistemáticamente rechaza la salvación, rechaza el mensaje, rechaza el Evangelio, rechaza a la iglesia, rechaza a Dios? ¿Qué podemos decir? Hoy el mensaje del Evangelio debe ponernos a pensar claramente en cómo vamos. La iglesia ha sido portadora de un mensaje sobrenatural, un mensaje obviamente portado por hombres mortales, pero con dones sobrenaturales para curar, para resucitar, para expulsar demonios, cosa que no lo puede hacer un ser humano normal, común y corriente, si no fuera porque está dotado de poderes que vienen de arriba. La dependencia de Dios es absoluta, y así como el Señor dice: denlo gratuitamente, porque gratuitamente lo han recibido, también dice: no lleven nada, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. O sea, la
gente, la comunidad del pueblo al que sirvan, tiene que proveerlos también a ustedes de lo que necesiten, de comida, de techo, de vestido y de lo que vayan necesitando. Y esta bendición que dice aquí, que cuando entren a una casa y deseen paz a esta casa, si la casa es digna de paz, la paz de ustedes reinará en ella, pero si no es digna, la paz de ustedes no les aprovechará. Y eso me hace pensar mucho en tanta gente que a uno a veces le llega diciendo: Padre, bendígame la casa, porque oigo ruidos raros, porque en mi casa hay mucho problema, porque no salimos de una discusión, porque hay mucha pobreza, perdemos el trabajo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Pero cuando uno indaga un poco más, uno descubre que muchas veces, no siempre, muchas veces las personas que viven allí están involucradas en brujería, o han ido a brujería, o están envueltas en vicios tremendos, o han cometido tremendos pecados y no han querido convertirse ni buscar a Dios, o simplemente quieren una bendición de la casa como un acto mágico que devuelva a aquella casa el ambiente o le quite las malas vibras. Todo eso tiene que llevarnos a pensar que aquella gente puede que no esté solicitando la bendición de aquella casa en buenos términos o de buena intención. Y es claro que el Señor dice aquí que si esa familia o esa casa no es digna de esa paz, la paz no les va a aprovechar. La paz se le regresará a la persona que la emitió, al apóstol, al mensajero, al misionero. Pero obviamente para que una casa pueda quedar bendecida con eficacia, obviamente las que viven allí, las personas que habitan en esa casa, tienen que desearlo de corazón y buscar a Dios. Una bendición no quita mágicamente los males que una familia está padeciendo en una casa. El problema no es la casa, el problema es quienes viven en esa casa. Si todos los que allí habitan quieren buscar a Dios de todo corazón, la paz del Señor vivirá en esa casa y la bendición impartida a esa familia en esa casa obviamente será de mucho provecho para ellos. Dios siempre quiere la salvación de su pueblo y utiliza todos los medios, todos los recursos para que las personas puedan entrar en su salvación, en su corazón. A pesar de que la gente muchas veces esté, como quien dice, en contumacia con el pecado y pequen una y otra vez y se alejen de Dios, Dios los busca, nos sigue buscando. Los apóstoles aquí estaban de misión y buscaban a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Predicaban aquí y allí, llevando el mensaje del evangelio con obras de poder, obviamente. Y aquí podemos hacer referencia a la primera lectura del libro de profeta Oseas, la que hoy leemos como primera lectura, en donde Dios nos muestra nuevamente y de manera repetitiva su actitud de amor hacia un pueblo que le ha sido infiel. Cuando Israel era niño, dice el libro, capítulo 11 de Oseas, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor, pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con lazos de cariño, con cadenas de amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Qué lenguaje tan hermoso, tan paternal, porque así es Dios con nosotros. Dios nos busca, nos trata como un padre, nos alarga la mano para decirnos: vuelvan a mí, nos quiere atraer, como dice aquí, con lazos de cariño, con lazos de amor. Aunque hayamos pecado, Dios quiere que no nos olvidemos de que Él es amor y que en su infinito amor Él nos quiere perdonar siempre que nos arrepintamos y nos invita a volver a Él, porque no hay otro camino. No hay otro camino fuera de Dios que nos pueda llevar a la salvación. No hay otro camino fuera de Dios que nos pueda llevar a la paz verdadera y a la posesión del reino de los cielos. Hay un texto muy hermoso que cuentan en las historias, en la biografía de Santa Faustina, donde el Señor le dijo
Yo soy el amor mismo. Mi corazón se desborda con gran misericordia por las almas, especialmente los pobres pecadores. Que nadie tema acercarse a mí. Aunque sus pecados sean rojos como escarlata, mi misericordia es más grande que todos sus pecados. Y esto sucede mucho, sobre todo uno como sacerdote, cuando va a confesar a las personas, va a recibir sus confesiones. Es muy frecuente escuchar el miedo, el temor con el que la gente se acerca, porque solamente ven al sacerdote, ¿no? Y suelen decir frases como estas: Padre, me da mucha vergüenza decir lo que voy a decir porque usted me va a ver diferente. Padre, si usted supiera lo que yo he hecho, ya no me va a dirigir la palabra, y cosas así. Porque piensan que su pecado es más grande que Dios mismo, más grande que la misericordia. He oído frases como esta: Padre, cuando yo le diga mi pecado, esta iglesia se va a caer. Cuánto temor, cuánto miedo hay de parte de la gente de abrir su corazón a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es infinita y el pecado nunca va a ser más grande que el amor que Dios tiene por su pueblo. Cuando la gente misiona, a veces nos ponemos repetitivos, y uno a veces desde aquí se pone repetitivo, diciéndole a la gente una y otra vez lo mismo, porque Dios a veces nos dice lo mismo: te amo, te amo, te amo, porque eso tan importante se nos olvida. Cuentan en la tradición de la iglesia que San Juan, que fue el último apóstol en morir en la isla de Patmos, cuando estaba ya muy viejito, salía a hacer su misa dominical, y mucha gente acudía a oír su misa dominical y repetía siempre lo mismo: Dios los ama, Dios los ama y Él quiere ser amado, Dios los ama y deben amarlo. Y repetía siempre lo mismo, y le preguntaban por qué siempre dice lo mismo, y él solía decir: porque él decía siempre eso, y Él quiere que lo recordemos siempre. De tal manera que aunque muchas veces tengamos que decir lo mismo, es porque a nosotros se nos olvida. Tenemos mala memoria para las cosas importantes realmente. Y una vez más le decimos a ustedes que nos están oyendo: Dios les ama y nos quiere atraer hacia Él con lazos de cariño y lazos de amor. Esas cosas importantes, esos elementos importantes de la evangelización no deben olvidarse nunca, y se los repetiremos tantas veces como sea necesario. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.